Buenos días. En el video de hoy, mi compañero Julián Guzmán y yo, Nicolás Cifuentes, vamos a hablar sobre los Smart Grids. A continuación vamos a hablar sobre un paper. Este paper trata sobre el futuro de los sistemas de energía eléctrica. Entonces, antes de poder iniciar con el informe como tal, vamos a dar una breve introducción sobre qué es un Smart Grid. Bueno, entonces como les estaba comentando, vamos a hacer una breve introducción sobre qué significa un Smart Grid o una red inteligente. Entonces, una red inteligente es aquella red bidireccional capaz de transmitir electricidad en ambos sentidos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una electrificadora en cierto lugar y una casa en otro, lo que haría esto es que de la electrificadora le pasara energía a la casa, pero a su vez la casa también le podría pasar energía a la electrificadora. Entonces, para decirlo en otras palabras, eh, esto haría que las viviendas o negocios de una localidad puedan convertirse en pequeños productores de electricidad y no ser solo consumidores como hasta ahora. Bueno, entonces ahora vamos a hacer, después de ya haber hablado como tal sobre qué es un Smart Grid, ahora vamos a hablar sobre el paper. Entonces, para eso se componen diferentes como items. El primero va a ser la introducción. Entonces, este paper habla sobre la necesidad que tenemos como sociedad de modernizar la energía eléctrica. Este puede ser un momento crítico en la historia, ya que tendremos mejores métodos para producir, distribuir, entregar y usar la electricidad de una manera sostenible. Teniendo en cuenta que en este momento solo tenemos sistemas eléctricos que tienen un flujo unidireccional, desde las fuentes a los usuarios finales, las redes inteligentes proporcionarán múltiples caminos para el flujo de electricidad, como les venía comentando anteriormente. Más adelante hablaremos de qué se necesita para crear un sistema como este y también hablaremos de algunos desafíos que se tendrán para la actualización a las redes inteligentes de una manera exitosa. Bueno, ya por la parte de introducción, el documento menciona que hay tres factores dominantes por los cuales se deben implementar este nuevo tipo de redes, las Smart Grids. En- el primero sería las nuevas legislaciones gubernamentales, la siguiente sería la eficiencia y las necesidades del consumidor, y la última sería la implementación de nuevas tecnologías de cómputo, pues ya sea hardware o demás. Y también en adicional sería la preocupación por el medio ambiente, siendo que estas nuevas tecnologías permiten el uso de energías renovables de forma más fácil y eficiente. Posteriormente ya menciona la parte de por qué se deben usar o las dos formas por las que se está pues, implementando esto. Una parte sería eh, expandir la capacidad de nuevas energías renovables y el uso de nuevos sistemas de almacenamiento de energía. Y por otra parte sería mm, mejorar la eficiencia y las técnicas de conservación de energía, pues para reducir el costo y ayudar con el cambio, o sea, reducir el impacto ambiental. También habla que ya en parte es una necesidad del consumidor, ya que este tipo de redes permite o permitiría al consumidor identificar de dónde él adquiere el poder que está usando, siendo energías renovables y generando como conciencia al uso de energía. Y también por otro lado sería que cada vez el uso energético de cada persona aumenta, siendo que cada vez tenemos más sistemas remotos que necesitan energía, eh, carros eléctricos que van a necesitar pues, también energía y demás. También busca la implementación de sistemas SCADA, que son sensores, comunicación segura en doble sentido, la integración y el manejo de data y el control automático para así generar nuevos métodos de, pues, de conservación de energía y demás.
Bueno, luego de que mi compañero les dio una introducción sobre de qué va a tratar el paper, ahora yo les voy a hablar sobre los sistemas inteligentes de energía eléctrica convencionales. Entonces, en el siguiente esquema podemos observar un sistema convencional de hoy en día. Entonces, primero tenemos el generador, después pasa a la transmisión, después pasa a una subestación, llega a la distribución para finalmente llegar al consumidor, que somos en este caso nosotros. Entonces, los sistemas que se verán fuertemente afectados para hacer posible la implementación de la red inteligente van a ser los siguientes. El primero sería las fuentes, ya que estas no serían las únicas encargadas de producir electricidad y por ende se tendrían que adaptar para que fuesen bidireccionales. De esta forma, las casas podrían enviarle energía también a las fuentes, en el caso en que las casas almacenen. Otro gran cambio que se va a presentar va a ser el de los clientes, ya que estos ahora tendrán una participación pasiva. Más adelante podremos observar cómo sería una red inteligente en el futuro, si se llegase a lograr. Bueno, ya después de haber visto la parte de energía actual, el documento hace un enfoque ahora como sería pues la red del futuro, dando ciertos como conceptos clave que van a funcionar en la Smart Grid. Entonces, bueno, pero lo primero sería la integración de energías renovables, permite que el usuario tenga pues, responsabilidad de consumo, es decir, por la configuración de este tipo de redes, le da al usuario la capacidad de seleccionar y verificar su consumo pues, en todo momento. También por la parte de ciberseguridad y comunicaciones y seguridad en comunicaciones. Mm, También mejora el uso de los recursos hábiles, por lo que va a implementar nuevas tecnologías para el control. Y bueno, también optimiza el flujo de energía por lo mismo, por controladores automáticos. Y bueno, también permite la integración de vehículos eléctricos al sistema para reducir la emisión o el uso de hidrocarburos para el transporte. Y permite la distribución o el manejo de energía, lo cual reduce las pérdidas o que se malgaste energía y también permite o sea, el control y la comunicación dentro de sistemas. Esto pues en la imagen que hay en la presentación se observa cómo pues está el generador, el transmisor, la red, el distribuidor y ya el usuario. Entonces se nota una doble flecha de ida y vuelta, lo que indica que hay comunicación entre cada uno de los sistemas. Lo que no pasa ahorita, que pues pasa es lineal o unidireccional hacia el consumidor, ahora es bidireccional en cada uno de los sistemas, lo cual permite que, por ejemplo, si hay una falla en alguno de los sistemas o hay un cable abierto o se causa, por ejemplo, un hueco de carga que se refiere cuando nada está conectado o hay problemas con la carga, se puede cortar el suministro de energía y se ahorra pues esa pérdida de energía. También menciona que en caso de que haya una falla completa del sistema o una falla en alguna parte específica del sistema, va a implementar sistemas de guardado de energía o storage para así pues que no se pierda esa energía. También menciona que a la hora de implementar el sistema SCADA en la red, le permite pues, verificar en cada momento pues, la situación de la red, lo cual permitiría pues, la prevención de accidentes y mejoraría la seguridad de red, tanto en distribución de poder como en comunicaciones. Bueno, considerando lo anteriormente mencionado, ahora vamos a hablar de qué sucedería si lográramos con éxito el desarrollo de redes inteligentes. Entonces, considerando lo anteriormente mencionado, podríamos obtener un sistema eléctrico que utilizara información bidireccional, tecnología
obtendríamos un sistema que tuviera tecnología de comunicación cibersegura, inteligencia computacional de una manera integrada a través de la generación, transmisión, subestaciones, distribución y consumo para así lograr un sistema limpio, seguro, confiable y eficiente y sostenible. Además de esto, todos los sistemas estarán conectados y podrán ser monitoreados en tiempo real. Bueno, estas redes inteligentes tendrán que ser tan independientes que tendrán que tener un medio de autorreparación. ¿Qué quiere decir esto? Que este sistema se encargará de reparar y eliminar los servicios potencialmente defectuosos. Además de esto, tendrá que reconfigurarse, antes de que falle. También tendrá que ser flexible. Esto quiere decir que tendrá una interconexión rápida y segura de generación y alimentación de energía. Además de esto, en cualquier punto del sistema y en cualquier momento deberá estar interconectado para que ningún sistema o medio falle. Bueno, además de esto, el sistema tendrá que ser predictivo, esto con el propósito de evitar que ocurra una catástrofe. Además de esto, también será un sistema interactivo, proveyendo información del sistema a operadores como a los clientes, tanto a operadores como a los clientes. El sistema, además de esto, tendrá que ser optimizado con el propósito de conocer el estado de cada componente en un tiempo real. Entonces, como mencionó en el punto anterior mi compañero, se definió qué es lo que es una Smart Grid y pues en general lo que busca hacer. Entonces, ahora en este pedazo vamos a hablar más de los nuevos componentes que trae o que requiere. Entonces, en el documento mencionan que para la implementación de este nuevo tipo de sistema se requieren pues nuevos sistemas incluidos. Entre esos sería, por ejemplo, la integración de equipos inteligentes, bueno, en la parte de generadores, en la transmisión pues, de energía y la distribución y puntos de consumo como lo serían para los carros eléctricos. Por otro lado, para que estos sistemas funcionen, se requieren o se necesita la ayuda de otros sistemas. Entonces, mencionan un sistema de control fundamental de tecnologías, un sistema de control de comunicación, un sistema de manejo de datos y un sistema de diagnóstico y de, acá lo mencionan como un sistema que maneje los requerimientos del mismo sistema. Entonces, en el documento se muestra la imagen que está en pantalla. Esta es la imagen que lo que representa es un sistema de un sistema. En este caso lo que permite esto es, a diferencia de los sistemas que tenemos anteriormente o que mencionamos al principio, que es solo unidireccional, lo que genera que la demanda de energía sea de tipo ciega o blind, como lo dicen. ¿Esto por qué? Porque no se puede, pues no se sabe bien cuánta energía se requiere o por qué se está pidiendo esa energía. En cambio, con este nuevo sistema se le dice que es una demanda visible porque se puede controlar y se puede medir en cierta forma la carga que tiene el sistema. El primer como ítem que hablan sería el Customer Demand, Demand Response and Quartable Loads. Entonces, pues, demanda del cliente, la respuesta a la demanda y la medición o el conteo de la carga. Entonces mencionan que en el sector público, pues en el sistema de las redes, hablan que la Smart Grid, en pocas palabras, es una AMI, Advanced Metering Infrastructure, y un AMR, que es un Automatic Meter Reading. ¿Qué permiten estos dos? Por ejemplo, permite la distribución de energía selectiva.
y que esto pues, requiere un control completo del sistema. También pues tiene otros sistemas adicionales, como lo podría ser un GIS, que es un Geographic Information System, que permitiría pues tener más lecturas del alrededor de la red. Pues también menciona la implementación del AMI en el áreas de hogar, que estos se llaman HAN, por las siglas en inglés sería Home Area Networks, y permite controlar la demanda y la funcionalidad de la respuesta. Esto quiere decir, esto quiere decir que, pues a poner el ejemplo de sistemas de refrigeración o de aire acondicionado que manejan el consumo mediante, por decirlo así, el cambio de la resistencia por medio de la comunicación eléctrica únicamente. Pues esto permite reducir el, el consumo o pues controlarlo en su contraparte. Ya el siguiente componente sería el fotovoltaic, que sería PV, pues habla de los paneles solares, y cómo sería una buena como opción para dejar que el sistema descanse un poco o suplir la necesidad energética del sistema, pues por medio de paneles solares. Pero al ser este tipo o este recurso de energía tan impredecible, pues depende del clima y de la cobertura que tengan las nubes, pues sería imposible o sería poco efectivo eh, conectarlo directamente. Entonces se usan diferentes sistemas para lograr un delivery de energía o una entrega de energía continua y logrando pues bajar el consumo o el pedido de energía de una vez al generador, sino que se usan otros métodos como lo sería pues en este caso los paneles solares. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las estaciones de carga y las microredes. Entonces, en este subitem se propone utilizar a los vehículos eléctricos como una fuente de energía en caso de que haya algún inconveniente con las redes como tal. Entonces, esto por eso la definen como una microred, porque el carro se va a encargar de que, no sé, por ejemplo, si tú vas de tu casa al trabajo, que se vaya cargando constantemente. Y en el caso de que ocurra algún apagón, el carro será utilizado para poder cargar a la casa, o sea, para poder producir energía como tal en algún lugar en específico. Entonces, esto haría que como tal las redes fueran más biosostenibles y a la vez que fuera mucho más práctico en el momento de que llegara a ocurrir un error. No se podría quedar una ciudad sin luz, sino que al contrario, podría tener estos medios para subsistir por un tiempo hasta que arreglen el problema. Bueno, entonces ahora podemos ver en las siguientes diapositivas cómo se compone un sistema AMI. Entonces, siendo pues la primera parte, la parte de obtención de información, de la red y demás. Aquí en el centro es donde estaría todo lo de AMI y a la parte derecha ya estaría la comunicación con el hogar. Entonces le vamos a mostrar todos los sensores y actuadores que tiene y pues los métodos de comunicación están entre cada uno de los circulitos. En la imagen de la derecha se ve PV, que es el photovoltaic cell, y acá muestra pues cómo se compone, cómo la radiación genera, pues la radiación generada por el sol genera un voltaje entre las dos capas de la misma celda. Otro punto para hablar es Energy Storage o el almacenamiento de energía. Este es un punto crítico para el Smart Grid, debido a que no todos los nuevos sistemas o fuentes de energía como es el PV, solar, solar thermal y wind y pues de viento dependen de factores externos como el clima, la condición de radiación o por ejemplo si no hay viento pues eso también afecta. Entonces para que estas puedan ser implementadas se necesita un método de almacenamiento
pues, de energía para una descarga continua. Eh, entonces el documento presenta diferentes sistemas, habla de baterías de tipo ion de litio, níquel, cadmio, el lead y ácido. También presenta otras como supercapacitores o menciona también por medio de cinética, que sería aumentar el potencial de agua bombeándola hacia arriba. También menciona derritiendo sal, calentando aceites vegetales, em, congelando agua en un sistema de enfriamiento HVAC y demás. Entonces mencionan en la tabla derecha cómo sería el costo comparado con la durabilidad de cada uno de los sistemas, siendo por ejemplo uno de los más pues, económicos el de baterías y aleaciones de baterías y uno de los más caros el de hidrógeno. Ya posteriormente pues, sigue Disturbed and Cogeneration, que lo va a explicar mi compañero. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la generación distribuida y cogeneración. Entonces, este AREM lo que propone es que por medio de diferentes energías podamos tener, por alguna manera decirlo, energía ilimitada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si utilizamos solamente la energía solar, pues en algún momento nosotros vamos, por ejemplo, en las noches, este recurso es escaso. Entonces puede ser que lleguemos al punto en el cual no tengamos energía suficiente pues para administrar a una ciudad o a una red. Entonces, lo que se propone es que tengamos diferentes tipos de energías. Estas las almacenemos y las guardemos en tal caso que las lleguemos a utilizar, no sé, en diferentes momentos. Por ejemplo, entonces en las mañanas vamos a utilizar la energía por medio de paneles solares, la vamos a almacenar, pero en las noches, ya que no tenemos esta misma energía, vamos a utilizar la energía eólica. Esto con el propósito de almacenar, como dije anteriormente, la guardamos y en el momento en que necesitemos mucha, pues la vamos a tener ahí ya. Entonces, de alguna manera también un problema que tenemos en este momento es que debemos almacenar mucha energía, pues para que no se pierda la que estamos generando constantemente. Bueno, entonces ahora podemos ver en las siguientes diapositivas cómo se compone un sistema AMI. Entonces, siendo pues la primera parte, la parte de obtención de información, de la red y demás. Aquí en el centro es donde estaría todo lo de AMI y a la parte derecha ya estaría la comunicación con el hogar. Entonces le vamos a mostrar todos los sensores y actuadores que tiene y pues los métodos de comunicación están entre cada uno de los circulitos. En la imagen de la derecha se ve PV, que es el photovoltaic cell, y acá muestra pues cómo se compone, cómo la radiación genera, pues la radiación generada por el sol genera un voltaje entre las dos capas de la misma celda. Eh, Otro punto para hablar es Energy Storage o el almacenamiento de energía. Este es un punto crítico para el Smart Grid, debido a que no todos los nuevos sistemas o fuentes de energía como es el PV, solar, sí, solar thermal y wind y pues de viento, dependen de factores externos como el clima, la condición de radiación, o por ejemplo si no hay viento, pues eso también afecta. Entonces para que estas puedan ser implementadas, se necesita un método de almacenamiento pues, de energía para una descarga continua. Eh, entonces el documento presenta diferentes sistemas, habla de baterías de tipo ion de litio, níquel, cadmio, el lead y ácido. También presenta otras como supercapacitores o menciona también por medio de cinética, que sería aumentar el potencial de agua bombeándola hacia arriba. También menciona derritiendo sal, calentando aceites vegetales, em,
congelando agua en un sistema de enfriamiento HVAC y demás. Entonces mencionan en la tabla derecha cómo sería el costo comparado con la durabilidad de cada uno de los sistemas, siendo por ejemplo uno de los más pues, económicos el de baterías y aleaciones de baterías y uno de los más caros el de hidrógeno. Ya posteriormente pues, sigue Disturbed and Cogeneration, que lo va a explicar mi compañero. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la generación distribuida y cogeneración. Entonces, este AREM lo que propone es que por medio de diferentes energías podamos tener, por alguna manera decirlo, energía ilimitada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si utilizamos solamente la energía solar, pues en algún momento nosotros vamos, por ejemplo, en las noches, este recurso es escaso. Entonces puede ser que lleguemos al punto en el cual no tengamos energía suficiente pues para administrar a una ciudad o a una red. Entonces, lo que se propone es que tengamos diferentes tipos de energías. Estas las almacenemos y las guardemos en tal caso que las lleguemos a utilizar, no sé, en diferentes momentos. Por ejemplo, entonces en las mañanas vamos a utilizar la energía por medio de paneles solares, la vamos a almacenar, pero en las noches, ya que no tenemos esta misma energía, vamos a utilizar la energía eólica. Esto con el propósito de almacenar, como dije anteriormente, la guardamos y en el momento en que necesitemos mucha, pues la vamos a tener ahí ya. Entonces, de alguna manera también un problema que tenemos en este momento es que debemos almacenar mucha energía, pues para que no se pierda la que estamos generando constantemente. Bueno, el siguiente ítem sería Adaptive Static Control, que lo manejan con las siglas ASC. En pocas palabras, lo que pasa o ocurre es que se requiere un control capaz de manejar todos los datos y inputs que tiene el sistema SCADA. Entonces, siendo una red que cada vez crece más, se crea este sistema de control que, como se ve en la imagen de la izquierda, muestra los cuadritos en verde que son todos los inputs que hay, los de carros, las redes, generadores y demás, y también líneas de transmisión. Y posteriormente de analizarlos, se pasan en funciones, ya sea revisión, agendamiento de controles y demás. También regulación de carga y pues en otros aspectos. Y bueno, también claro, la optimización de los procesos. Entonces la parte de Adaptive Static Control se refiere o está preferencialmente diseñado para contemplar todas las variaciones de clima que hay para la implementación de los otros sistemas para las demás fuentes de energía. También menciona que se debe, o esto lo hace, este tipo de control, cambiando la demanda del sistema y pues reduciendo el coste de energía de cada uno o de los aparatos que maneja. Entonces, como es un sistema que siempre está cambiando, dice que requiere de una programación especial. Entonces, aquí mencionan el Approximated Dynamic Programmable, que se refiere que pues, es una programación que cambia durante el tiempo, como lo es el clima y demás, entonces para que pueda pues, generar la parte de control. Ya en la tabla que se ve a la derecha muestra pues los posibles problemas que puede tener y cómo tienen la solución actual y la solución que va a tener con la futura red o la Smart Grid. Entonces, siendo bueno, control de coordinación, la minimización del gasto y demás. Data mining también es importante
para conocer todas las condiciones de la red y pues se usan pues este sistema Adaptive Static Control y el de análisis, el de ADP, que es Approximated Dynamic Programming. Y, y ya en la parte de transmisión se hablaría de una red que se puede revisar a sí misma, pues como se mencionó antes, y dar o reducir la cantidad exacta de energía y también manejar partes de carga y la movilización de la red para reservar espacio o esperar posibles requerimientos de energía. Bueno, ahora ya vamos a hablar de diferentes tipos de conversores de CDC. En este caso el primero sería el step down. Entonces esta es la representación general del step down. Es un switch conjunto de resistencia. El switch en realidad es un transistor y pues se controla por medio de una señal PWM, como se ve acá. Entonces un concepto importante es lo que es K. K es la relación que hay entre T1 y el tiempo de corte o T de muestreo, T de periodo de corte, siendo que esta relación es la que altera el duty de la señal, siendo que cuando T1 y T son iguales, el duty es del 100%, entonces es una señal continua y pues entre menor sea, menor es el duty. En este caso el step down se usa para reducir un voltaje DC, siendo que el voltaje de salida es K por Bs, que es el voltaje de entrada, por la relación de duty K. Bueno, también falta decir que la señal de salida del circuito sería también como varios steps, pero pues el valor de C sería, como es un valor continuo, se vería afectado, pues en este caso reducido. Cuando hay presente carga RLC o RL, se ve que se carga el inductor cuando está cerrado y se empieza a descargar cuando está abierto. Entonces la señal de salida se parece en una señal de rampa, aún así siendo que la señal de entrada es una cuadrada, esa sería la única diferencia, y que requiere la implementación de un diodo extra para que la parte de descarga se cumpla. Si no, pues no se cumple y pues se cargaría, pues no funcionaría el circuito cuando no hay pulso. Ahora sí seguiríamos con el step up. Se compone de una inductancia, un diodo y el transistor o chopper pues, en la mitad. En este caso se analizan teniendo dos estados, cuando está abierto y cuando está cerrado. O sea que en ambos se completa un circuito. Cuando está cerrado, el voltaje Bs pasa por la inductancia, lo que genera que se cargue la inductancia, por decirlo así, y guarda energía de tipo, pues, con una corriente. Cuando se abre, queda en serie con un diodo y la fuente que va a alimentar o carga o demás. En este caso, el voltaje, como su nombre lo dice, se aumenta debido a esa corriente que guarda el inductor, y esto pues es una relación nuevamente con el duty. Si el duty es menor, pues se va reduciendo el incremento, y el incremento máximo es cuando se llega casi al, al 100%, pero esto es teóricamente imposible. Entonces siempre se maneja pues apenas alrededor del 0.8 por abajo. Bueno, y también se muestran en las gráficas del comportamiento de la corriente, que es muy parecido a la step down, pero pues que tiene carga RL. Bueno,
Tomando corriente I1 y corriente I2 se puede sacar el rizado, que pues, al querer obtener un voltaje DC prefiere que sea lo menor posible, siendo este pues reducido con una mayor inductancia o aumentando la frecuencia de la señal de entrada ABS. Bueno, y por cierto, el voltaje de salida sería el voltaje que entra más el voltaje que se encuentra en la inductancia. Porque de cierta forma sería como tener dos fuentes en serie. La ecuación se compone, pues, Bs más el delta de corriente sobre el T2, que es en pocas palabras, se expresa como Bs, entre paréntesis, 1 más T1 sobre T2, y simplificando y reemplazando por K, se obtiene que es Bs1, o sea, Bs sobre 1 menos K, y entre mayor sea K, mayor va a ser la salida. Entonces, por eso, cuando K tiende a 1, daría 0 abajo, lo que daría que Bs tiende a infinito. Cosa que en la práctica, como mencioné antes, pues no ocurre y no se usa, siendo que aproximadamente el mayor aumento que se puede dar es cuando K vale 0.8, siendo que cuando se llega al 0.9, el incremento entre cada paso es agigantado, cosa que no es pues realmente aplicable. Ahora, por otra parte, hablaremos de los reguladores de switcheo. En, en este caso, o el primer caso que vamos a ver, va a ser el regulador de Ock. Este regulador regula el voltaje de entrada a un voltaje menor. El esquemático es el que vemos al frente, teniendo un controlador que da la señal PW al transistor para pues generar el switcheo y pues cambiar el duty dependiendo del voltaje que se quiera. Se compone pues solamente del transistor, un diodo en paralelo con la entrada, una inductancia y capacitancia y la carga. Entonces, en este circuito cuenta con dos estados, como se ve, abierto pues en un canal y pues abierto y cerrado en el otro. Siendo cuando está cerrado, vemos que se carga la inductancia y se carga la capacitancia y pues se alimenta la carga. Cuando se abre, se cierra el circuito por medio del diodo y la inductancia y la capacitancia dan el voltaje para pues alimentar la carga. Pues como vemos, al final se ve la carga de la inductancia, bueno, el voltaje de la carga, ¿sí? Y vemos los diferentes, pues cómo se carga el inductor y cómo se carga el capacitor. Esto depende pues obviamente del duty, siendo que tiene la misma ecuación que el step down, siendo que entre K sea más grande, el voltaje que se regula va a ser más, o sea, más cercano al voltaje de entrada. Bueno, el siguiente caso que vamos a tratar es el regulador boost. Como su nombre lo dice, este regula un voltaje mayor al de entrada. La diferencia de este y del anterior es que primero va la inductancia, posteriormente va el transistor en paralelo con la entrada, el diodo en serie, junto con el capacitor y la carga. Pues igual se miran los dos estados en los que está, cuando está cerrado, cuando está abierto. Entonces cuando está cerrado, vemos que carga el inductor y el capacitor da pues, de su voltaje a la carga para así alimentarlo. Posteriormente cuando se abre, vemos que el voltaje de entrada se suma con el voltaje de inductancia para aumentar el voltaje que percibe la carga y cargar el capacitor. Pues así pues lograr obtener un voltaje mayor al voltaje de entrada, siendo que es la ecuación que rige el voltaje de salida es muy parecida al step up, siendo que BA es igual a BS sobre 1 menos K, idéntico al step up.